Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? ¿Eh? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Estaba mejor, más tranquila? Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Por acá luchando con el calor. Sí, acá también. ¿Cómo están, chicas? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Bien y ¿Cómo ustedes? ¿Más tranquila? Ah, sí, fue ese momento, mira. Ahora me queda un poquito de dolor nomás, pero está mucho menos. Lo que pasa es que además después yo tengo una operación de columna hace 5 meses y fue ahí, de lleno, ahí que no me podían ni parar. Ah, qué Horrible. horrible. Pero bueno, está. Ahora ya pasó y por suerte, claro, me cincha, ¿no? Yo iba en la moto. Yo creo que él estaba al lado mío en el semáforo. Ah, Y se ve que, claro, salimos una cantidad, yo iba en moto, ¿no? Y una cantidad de autos, y bueno, y se ve que, claro, ahí me vio que estaba con eso colgado, una carterita con bien finita que yo la llevaba colgada así atravesada. Entonces, cuando veo, siento el cinchón, me cincha y ahí en ese me lleva como para el lado de él en la moto y se revienta la correa y cae para la calle del otro lado. Entonces él no pudo, siguió, me miró así, siguió, pero me hizo caer. Pero por suerte fue eso. ¿y los documentos y las cosas, profe? No, quedaron todos tirados en la calle. Ah, La gente me los alcanzó, el celular, todo, me alcanzó, me los dio, pero él no me pudo robar nada, por suerte. pero claro, como que la lastimó, la Claro, tiró, me volteó, me por llevó, eso. viste, me llevó contra él en la moto, ahí yo clavo los frenos y caigo.
Claro. caí como clavé los frenos, que doblé el pedal para abajo, caí de lleno, sin poner las manos y nada, derecho en la cadera, y tengo la cirugía en la columna, entonces fue un Ah, dolor, claro. pero bueno, está. Tomó algo para el dolor y eso. Sí, tomé, y yo lo que pasa es que tenía una de la cirugía, lo único que tenía yo acá en casa era una morfina, y me la di yo, y claro, después me sentí tan mal, tan mal, tan mal, bueno, después fue que fui al médico y todo, pero en ese momento, qué horrible que Claro. me hizo. Por el tanto dolor que tenía, me hice la ampolla entera, que no tenía que haberme hecho la ampolla entera. Así que bueno. Pero a Bueno, mí muy bien. no fue nada tampoco. Que no fue nada, digo que le haya sacado las cosas y otras cosas. No, Sí, claro, a mí no, me que me pasó haya algo así, pegado en la también cabeza, lastimado y eso. sí, No, o pero algo, fue el golpe, y por suerte no perdí nada, sí, pero a mí qué me pasó horrible, una ¿eh? situación también parecida. A mí me pasó una situación parecida Eh, hace unos años atrás, pero iba con la bebé que era chiquita en la sillita de la bici y me empujaron. Ay, Me qué robaron toda. horrible, A mí sí me sacaron todo, tuve que hacer todos los documentos de nuevo, ay, todas qué las cosas. horrible. No, pero estamos además horrible, cada Cada vez vez que peor. que- Ay, esto que estamos a todos lados. Bueno, chicas, hoy vamos a trabajar sobre el cannabis medicinal y su venta en farmacias en Uruguay. Este es el tema que vamos a trabajar hoy. Luego ustedes tienen, les va a quedar la tarea para realizar. Esperen un poquito a ver si ya se las dejé. Ah, no. Yo Ahora me luego fijé yo, hace un rato y no había ninguna. no, yo se las pongo como vistas. Ay, ahora ya en un ratito, luego de terminar la clase, ya les queda la tarea. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de qué es este producto, un poco de la ley en nuestro país y bueno, y luego cómo es la venta en, en las farmacias, cuál es la regulación, cuál es el marco legal que tiene. Bueno, la marihuana se usa principalmente con fines recreativos desde tiempos lejanos, ¿no? Su uso en la actualidad parece haberse naturalizado y entrado en la cultura de nuestra sociedad, lamentablemente con una baja percepción del riesgo que conlleva, y además al día de hoy se le atribuyen propiedades terapéuticas muy variadas. Hay además un aspecto vinculado al abuso, a la dependencia, al narcotráfico y a los actos delictivos, como sabemos. Se encuentran además posiciones que la catalogan como droga con riesgo de toxicidad a diferentes niveles del organismo, pero especialmente esto vinculado al desarrollo de trastornos psiquiátricos severos. Entonces tenemos como una amplia gama, podemos mirarla por donde queramos, podemos, en base a la cultura y la sociedad y en la época en la que crecimos, podemos tener diferentes perspectivas del uso de la marihuana, ¿no? Entonces todo esto coexiste en la sociedad y la marihuana es un ejemplo de cómo los efectos de los fármacos que utilizamos, sean tanto medicamentos o drogas de abuso, se construyen en una sociedad de lo que es la interacción entre el sujeto, entre la sustancia y el medio ambiente, ¿no? Es decir, en un contexto sociohistórico-cultural. ¿No? O sea que, y en base un poco a esto también tenemos la tarea, a ver, cada cual tiene una percepción distinta, de qué es la marihuana, qué es el cannabis, muy influenciado por por la sociedad en la que vive, por la época en la que vive, y bueno. Pero nosotros, más allá de esto, tenemos que conocer, ¿tá? Como
personas idóneas en farmacia cuál es el fin del uso del cannabis. Más allá de lo que digamos como sociedad o de lo que yo sepa, tenemos que irnos a lo que es la farmacocinética, a lo que es la farmacodinamia y a explicar por qué su uso hoy es considerado medicinal. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema que no hace mucho se conoce y que es el que se llama sistema endocannabinoide. Es un sistema que está formado por un grupo de receptores cannabinoides que están localizados en el cerebro y a través de comunicación a través del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este sistema está involucrado en una grandísima variedad de procesos, de procesos fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo, como son el apetito, la sensación de dolor, el efecto placebo y el humor, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que nosotros tenemos, acuérdense cuando hablamos de lo que era la farmacodinamia y de lo que eran los receptores, ¿verdad? Un receptor era una parte que estaba en la superficie de las células y que cuando un fármaco venía y se apoyaba sobre ese receptor, producía una respuesta en la célula. ¿Tá? En esto ocurre lo mismo. Tenemos receptores a nivel de las células, como ahora vamos a ver, de varios órganos, los cuales son receptores cannabinoides, es decir, que son solamente receptores a los que se va a unir el cannabis y por lo tanto al unirse esto va a desencadenar una respuesta. No quiere decir a partir de esto que el cannabis es bárbaro y todos tenemos que usar cannabis, porque significa que para el tratamiento de determinadas patologías que involucran estos órganos, o sea que no es para cualquier patología, son patologías que involucran a estos órganos, existe un tratamiento terapéutico medicamentoso conocido para el cual se establecen pautas y se hacen investigaciones que revelan que los medicamentos para esas enfermedades deben de ser estos o aquellos. Como todo en la ciencia y en la medicina, 2 más 2 no es 4, entonces a veces esos tratamientos terapéuticos que ya están reconocidos y aprobados no funcionan. No funcionan como normalmente funcionarían en otra persona. Entonces esas personas que ya ningún medicamento les surte ningún tipo de efecto, a veces van al uso de cannabis buscando que a través de este sistema endocannabinoide se genere una respuesta favorable para tratar los síntomas de esa enfermedad. ¿Tá? Entonces eso es mi punto de vista. Eso es lo que pienso yo, Mariana, que las investigaciones para el tratamiento de enfermedades han sido a lo largo de los años y han evolucionado y la tecnología médica ha evolucionado muchísimo, por lo tanto no cambio el cannabis por un medicamento, ¿tá? Porque son específicos. El cannabis actúa en receptores y puede calmar síntomas, pero no cura, ¿tá? Bueno. Como ven, los receptores cannabinoides son los CB1 y son los CB2, así se les llama, y están presentes en muchísimos lugares, ¿no? Y en algunos hay solo CB1, como por ejemplo en cerebro, pulmones, vasos, músculos, todo el tracto gastrointestinal y los órganos reproductores. Y después los CB2 están a nivel del vaso, de los huesos y a nivel de la piel. Luego tenemos juntos tanto CB1 como CB2 en el sistema inmune, a nivel del hígado, a nivel de la médula y a nivel del páncreas, y también específicamente en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema nervioso, tenemos diferentes, ¿no? Tenemos CB1, tenemos CB2 y tenemos ambos juntos, por ejemplo, acá en el tronco. ¿Tá? O sea que esto es real. La presencia de receptores cannabinoides, los cuales van a permitir que cuando el cannabis se una, produzca
algo, ¿no? El descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno, hablamos de endógeno porque está adentro, adentro de nuestro cuerpo, modificó la perspectiva sobre la marihuana, como por ejemplo hace muchos años lo hizo el descubrimiento de un sistema opioide. Nosotros también tenemos un sistema opioide, por eso es que la morfina, que es un opioide, también produce su acción, pero también está el uso de la amapola, que también son opiáceos, que actuaba en este sistema opioide, que es un elemento natural. O sea, cuando se descubre este sistema cannabinoide, se cambia la visión sobre la marihuana, como así había pasado años antes, cuando se descubrió el sistema opioide. La existencia de un sistema fisiológico, ¿no? O sea, partes de nuestro cuerpo que estén mediados por cannabinoides endógenos, ¿tá? Y que además los receptores están distribuidos, como veían ustedes ahí, por casi todos los órganos de nuestro cuerpo y también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto, que no sé si ustedes ya lo conocían, sin duda que nos debe de hacer reflexionar sobre el impacto que pueden tener estas sustancias, no solo llevándolo al uso recreativo, que lamentablemente es lo que más vemos hoy, a mí me molesta sinceramente, sino como resultado de un probable efecto terapéutico. Me molesta por el hecho de que lo usan de manera indiscriminada. Como uso recreativo cualquiera lo puede utilizar, pero esto tiene efectos adversos, tiene efectos secundarios, tiene toxicidad, genera alteraciones. Eso es lo que hoy los más jóvenes no lo están controlando. Estos receptores endocannabinoides, que es lo que les mostraba hoy, los CB1 y CB2, fueron descubiertos recién en la última década del siglo pasado. El receptor CB1 es mucho más abundante a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico también está, pero en menor medida. Y al revés ocurre con el CB2, que está en mucho mayor cantidad a nivel periférico, más que nada en el sistema inmunológico y muy poco a nivel central. Estos endocannabinoides son sintetizados a demanda por el organismo, ¿tá? O sea, responden frente a diferentes señales. ¿De qué sistemas? De los que les comentaba hoy. Sistema inmune, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, reproductor y el sistema nervioso central, ¿no? Entre las funciones que modula este sistema tenemos la memoria, el aprendizaje, la atención, las emociones, el sistema de reforzamiento, la ingesta de alimentos, la neuroprotección, actividad motora, dolor, y también participa en plasticidad neuronal y neuromodulación a corto y a largo plazo. Que esto principalmente, lo que es la plasticidad neuronal y la neuromodulación, hoy se estudia a fondo el uso del cannabis para el tratamiento de patologías que producen convulsiones incontrolables, por esta capacidad de plasticidad que tiene. El cannabis, entonces, vamos a lo que es, les acabo de comentar sobre estos receptores. Si no entienden, Urisa, como siempre, me pregunta. Alguna palabra de las que lo dije no entienden, me preguntan, así no se pierde. Pero a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que entender que así como tenemos receptores para determinados fármacos, también tenemos un sistema cannabinoide, por lo tanto tenemos receptores para el cannabis, los cuales frente a que el cannabis se contacta, es como un fármaco agonista, se produce una respuesta, ¿tá? Ahora vamos a ver la composición. El cannabis es una planta de la familia Cannabaceae y tiene muchísimos compuestos químicos activos, más de 80. Pero dentro de todos esos, los más conocidos son el THC, que es el delta, ese que dice ahí, delta 9 tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. O sea que estos dos son los compuestos que causan los efectos mayores, digamos. Estos compuestos son de gran liposolubilidad, es decir, se disuelven muy bien en grasas, como lo hacen la mayoría de los fármacos, y están en dos tipos de plantas,
fundamentalmente, que son la cannabis sativa y la cannabis índica, y el THC es el que tiene mayor potencia en cuanto a lo que es que produce psicoactivo, ¿tá? Es el compuesto que tiene mayor poder psicoactivo. En estas plantas hay más de 400 sustancias con propiedades psicoactivas, pero bueno, el que principalmente produce ese efecto es el THC. El cannabidiol, que es el otro que les comentaba, tiene más que nada, en vez de ser un compuesto psicoactivo, tiene una acción mucho más ansiolítica. Y es 10 veces menos potente que el THC que les comentaba hoy, ¿tá? Aún así, más allá que sepamos que tenemos cada planta de cannabis, dependiendo de la especie que sea, si es sativa, si es índica, tiene muchísimos compuestos, que el THC es el compuesto que abunda en cuanto a ser el mayor psicoactivo, que el otro tiene una marcada acción mucho más ansiolítica. No es que todas las plantas son iguales, ni siquiera todas las partes de la planta son iguales. O sea que el porcentaje de cada compuesto va a variar dependiendo de la parte de la planta que se procese. Como ahora vamos a ver, dependiendo también de la época en la que se procese. Es decir, el porcentaje de cada compuesto psicoactivo que tiene la marihuana es variable de acuerdo a las especies, de acuerdo a qué parte de la planta se hace la extracción. La mayor concentración está en las flores, en brotes florecientes de la planta femenina y en las hojas, pero mucho menos en el tallo o en la semilla, ¿tá? O sea que la flor, como ustedes han conocido, el floripón es el que tiene la mayor cantidad de compuesto psicoactivo. También va a variar de acuerdo a la forma en la que se cultive, al momento en que se extraiga la planta, al genotipo de planta que sea, a cómo se procese, a qué aditivos se le agreguen. O sea que esto convierte finalmente al cannabis en una gama muy amplia de variedades para quien lo vaya a consumir, ¿no? O sea que no podemos decir hoy ni generalizar que la marihuana es útil como analgésico o como relajante muscular. Decir sí, la marihuana es de manera general. No. ¿Por qué? Por todo esto que les acabo de decir. El espectro final de sus efectos farmacológicos va a depender de qué concentración tenga y por lo tanto de qué planta se saque, en qué época se saque, cómo se procese. O sea que la marihuana sí puede ser, digamos, considerada como una terapia, pero dependiendo de factores de procesamiento, de qué lugar de la planta, de la época, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poco entonces la farmacocinética y la farmacodinamia. La principal forma de consumir la marihuana es fumada, ¿no? Alcanza entre un 10 a un 25% del contenido del THC, del compuesto psicoactivo, cuando es fumada. La cantidad total que se va a absorber, ¿tá? Acuérdense del proceso LADME, ¿no? Lo que se absorbe va a depender de la profundidad y de la cantidad de caladas, de fumadas que la persona dé. El THC, el compuesto activo, se detecta en sangre entre 1 y 2 minutos luego de haber hecho la primera fumada, con un tiempo máximo entre 3 y 10 minutos. Los efectos comienzan a los pocos segundos y pueden durar entre 2 y 3 horas. Por vía oral, es decir, bien que hoy vienen otro tipo de formas para consumir el cannabis, vienen gotas, etcétera. Por vía oral, la biodisponibilidad es errática. No se sabe con exactitud cuánto tiempo está en el organismo, cuánto es lo que se absorben, aproximadamente un 5 a un 10%, o sea que fíjense que la mitad de lo que se absorbe cuando es inhalada. Se destruye en el estómago y tiene efecto de primer paso hepático. O sea que alcanza
aproximadamente en la sangre una concentración máxima entre 2 a 4 horas luego de haber sido administrada. Los efectos comienzan 30 minutos luego, entre 30 a 2 horas, y pueden durar hasta 6 horas. También es muy liposoluble, porque es cannabis y el cannabis es liposoluble. Por eso atraviesa con facilidad, llega al cerebro con facilidad, atraviesa la placenta y llega por la leche materna. Se unen más del 95% a proteínas plasmáticas, o sea que tiene una altísima unión a las proteínas y por lo tanto una gran transporte, y se deposita en la grasa corporal, en el hígado y en el pulmón. Se metaboliza principalmente por como ya conocemos, el citocromo P450, el complejo de enzimas que está en el hígado, habiéndose encontrado más de 100 metabolitos. Una vez que se metaboliza, se han encontrado muchísimos metabolitos, por lo cual esto, luego de que se supone que luego de que se metaboliza, los metabolitos activos son muy escasos, la mayoría ya se elimina. En este caso, como se han encontrado muchísimos, es una de las explicaciones por las que creen que genera esa dependencia, ¿no? Genera ese consumo crónico porque se mantiene en la sangre durante mucho tiempo. La vida media de eliminación es entre 25 a 36 horas y luego de haber fumado un cigarro es posible detectar en orina hasta una semana después estos metabolitos activos. Y en los crónicos, o sea, en los que consumen todos los días, aún luego de haber dejado de consumir, hasta un mes después puede seguirles dando positivo marihuana. ¿Para qué se usa? ¿Para qué sirve como tratamientos terapéuticos? Bueno, se han propuesto para el tratamiento como segunda línea, ¿no? Porque como primera línea siguen siendo los fármacos de uso común. De segunda línea se han propuesto para el tratamiento del dolor, de las náuseas, de los vómitos derivados de la quimioterapia, de la espasticidad, es decir, que los músculos quedan rígidos, duros, relacionados con la esclerosis múltiple o alguna lesión de la médula. También se ha utilizado para pacientes con SIDA o cáncer terminal que no quieren comer ya más nada. También ha generado respuestas y efectos positivos en ese tipo de pacientes. Y también se ha propuesto su utilidad en el tratamiento de otras patologías, como por ejemplo el glaucoma, algunas enfermedades inflamatorias de los intestinos, ansiedad, depresión y otro tipo de patologías de cánceres. Aún así, es necesario muchos más ensayos clínicos para poder demostrar la eficacia y los riesgos del uso terapéutico del cannabis. Entonces acá, por ejemplo, en esta tabla les muestra los efectos farmacológicos, ¿no? Del compuesto psicoactivo, del THC, del tetrahidrocannabinol, como por ejemplo a nivel del sistema psiconeuroinmunoendocrinológico, o sea, de varios sistemas, tenemos, puede generar euforia o disforia, aumento de la creatividad, sensación de relajación, ansiedad, despersonalización, alteración de la percepción del tiempo, psicosis, alucinaciones, afectación de la memoria a corto plazo, reducen el rendimiento psicomotor, por lo cual hay riesgo al conducir, al escribir, al coordinar, aumenta el apetito, genera analgesia, sirve como anticonvulsivante, disminuye la presión en los ojos, modula nuestro sistema inmune, disminuye unas hormonas, en el corazón y los pulmones da taquicardia y vasodilatación, aumenta el gasto cardíaco, es decir, aumenta el trabajo del corazón, también tiene efecto antiagregante, evita que coagulen como lo hace la aspirina, broncodilatador, y bueno, y tenemos todos estos efectos que han sido estudiados y que aún así
se necesita continuar estudiando. No sé si recordarán que por allá por el año 2013, no hace 10 años todavía, el Parlamento aprobó la ley 19.172, que es la ley que establece el control, la regulación sobre la producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis en toda la República. ¿Tá? Esta ley aprueba el uso de cannabis, no es que aprueba el uso libre e indiscriminado, sino que si nos pusiéramos a leer toda la ley, en el artículo 1 ya se refiere a que debe de tener acciones que protejan, promuevan y mejoren la salud pública de la población a través de una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso de cannabis, que promueve la debida información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a su consumo, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Esta ley, que es muy amplia y tiene varios artículos, en su artículo 17 establece la creación del IRCA. El IRCA es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y se los nombro acá porque ahora lo vamos a ver más adelante. Hoy en nuestro país, para poder acceder al cannabis en farmacias, o sea, está todo reglamentado, tienen que ser miembros, tienen que hacerse miembros de lo que es no me sale la palabra que les quería decir, pero bueno, es como del grupo de personas que están registradas en el sistema como consumidores de cannabis, tienen que hacerse miembro de allí y luego van a la farmacia, tienen también online, pueden hacer la reserva de cannabis, acá les explica cómo funciona. Cuando uno pone reservas disponibles, sale cuáles son las farmacias que tienen reservas de cannabis y de esa manera se solicita que se complete el formulario en el cual tenés que estar registrado para que te permita hacerlo y descargas la reserva y luego concurrís a la farmacia a buscarla. En la farmacia, una vez que uno hace el registro, te toman la huella. O sea que si tu huella no coincide, tampoco podés acceder a la compra de marihuana en farmacias. El IRCA, ¿no? El Instituto de Regulación y Control del Cannabis, informó a través de sus redes sociales que a partir del martes 1 de agosto cambia los precios de la marihuana que se vende en farmacias. A partir del lunes 1 de agosto del 2022, esto es bien reciente, regirá un nuevo ajuste del precio de cannabis psicoactivo que se dispensa en farmacia. El paquete, que tiene 5 gramos de flores secas de cannabis y además agregan las variedades alfa y beta, y este es su costo. 5 gramos de la variedad alfa, 400 pesos, 5 gramos de la variedad beta, 420 pesos. O sea que todo esto siempre se informa, todo esto está regulado y está legislado. Bueno, esto es como debe ser. Yo creo que, a ver, yo les puse más acá adelante. No sé si les puse, pero se los comento. También la ley establece todo un marco regulatorio sobre cómo debe de estar el cannabis almacenado en la farmacia. Tiene que haber un mueble solo para eso, no puede tener ningún tipo de productos que hagan marketing, es decir, ningún nombre, nada que haga marketing. Tienen que tener el sensor biométrico en donde se apoya la huella y salen todos los datos. La persona puede ingerir hasta un máximo, creo que es 10 gramos 10 gramos cada vez que va a comprar, 3 veces, o sea,
todo tiene un control, ¿no? Si todos consumieran de esa manera, no habría problema en base a lo que considero yo. No veríamos un abuso de consumo, porque es una de las cosas que está regulada y controlada, esta limitación de qué cantidad se puede acceder. Pero, además de la venta en farmacias, también tenemos lo que se llaman los clubes canábicos, ¿tá? En nuestro país, así como hay en otras partes del mundo. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica ha estudiado y ha investigado sobre estos clubes canábicos y tiene una página que se llama LAMRI, que es Latin American Marijuana Research Initiative, en donde publica todo lo que concierne a sus investigaciones y a esto de los clubes canábicos. ¿Qué son estos clubes? Bueno, son asociaciones sin fines de lucro que producen y distribuyen legalmente el cannabis entre un grupo cerrado de usuarios. Estos clubes canábicos surgieron en España en la década de los 90. Actualmente se calcula que hay entre 800 y 1000 clubes. Además, esto se ha extendido a otros países en donde la producción es ilegal, pero claro, esto ofrece, digamos, garantías mínimas en el hecho de que no es la calidad, la continuidad en la provisión y la seguridad. No se sabe, vos te asociás, pagás, no sabes, te pueden decir, pero no es seguro la calidad que tiene, ni si van a tener el próximo mes, ni la seguridad con la que te la dispensan, si efectivamente es un club registrado o no. Hay clubes en Argentina, Colombia, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Eslovenia, Italia, Holanda y Suiza. Y en Canadá. Estos clubes en nuestro país tienen que ser regulados, tienen que cumplir con requisitos, 3 requisitos principales, es decir, tienen que primero conseguir la personería jurídica. Para yo conseguir una personería jurídica, tengo que ir, es lo mismo que hacen los sindicatos, los gremios, se juntan varias personas, tienen que armar sus estatutos, el objetivo de eso, se paga determinada plata, se obtiene la personería. O sea que, como sí. cuadro de fútbol y todo eso. ¿Eh? Como los cuadros de fútbol que hacen. Bueno, ahí está. Como eso también. Luego de que obtiene esa personería, tiene que registrarse en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura. Y tiene que, para poder registrarse, tener como requisito 15 miembros fundadores y que en total no pueden ser más de 45. Tienen que estar certificados por escribano público y haber detallado también cómo es la estructura de su organización. Luego de eso se deben de registrar en el IRCA y luego ese IRCA revisa la documentación, inspecciona y autoriza o no. En nuestro país, 17 clubes han completado esa regulación. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si fuera todo tan lindo y fuera todo tan regulado. No hay un registro público de estos clubes. Hay clubes que son más activistas, es decir, más pro, vamos a la marihuana, que teniendo presente el riesgo que esto conlleva y la limitación que debe tener de su consumo. Entonces se forma como una bola de nieve en cosas negativas. Hay clubes de los cuales no se sabe la existencia, la mayoría no abren tampoco sus puertas, y además vos podés ser miembro. Ahora yo le pongo acá. Vos podés ser miembro de un club, ¿no? No hay regulación en cuanto a la cantidad que yo puedo comprar en ese club. O sea que puedo ir todos los días, comprar muchísima cantidad y no pasa nada. Y si yo no quiero consumir, voy y le compro para el otro que no está registrado, pero que también consume. Entonces, finalmente, no hay nada de regulable ni controlable en este tipo de clubes. Generalmente en nuestro país son grupos de amigos, familiares, colegas. Hay algunos clubes que tienen listas de espera, otros clubes más chicos con 20 miembros o menos. Lo integran más que nada hombres, o sea, sexo masculino entre 18 y 40 años, y la mayoría ingresa por redes de confianza.
Las cuotas varían entre 26 a 92 dólares por mes. El cultivo también varía, hay cultivos interiores y otros cultivos exteriores. Bueno, declaran una productividad que no se sabe si es o no es. Y entonces, bueno, finalmente todo esto desemboca en que no hay un cumplimiento de la regulación. La sostenibilidad financiera también va a variar. La sociedad no es tolerante al consumo libre, la gran mayoría de la sociedad, a esto de estar sentados en la plaza, disfrutando el aire libre y de repente tenés al lado un grupo fumando, y uno inhala todo eso, que hasta a veces salen con dolores de cabeza. O sea que también todo esto genera dilemas en finalmente la acción colectiva sobre el cannabis. Entonces surgen varios cuestionamientos y uno de ellos es si el expendio, ¿no? La venta de cannabis en farmacias finalmente es una receta para un acceso seguro o es una medida sin remedio. En las farmacias, en nuestro país, se expende en farmacias comunitarias de primera categoría que tengan habilitación por el IRCA, ¿no? Si no tienen habilitación por el IRCA, no pueden expender cannabis. La regulación, acá está lo que les comentaba hoy, tiene condiciones en cuanto a su almacenamiento. Se puede tener un máximo de 2 kilos en stock siempre. Tiene que haber un mueble exclusivo para la marihuana. Tiene que estar amurado a la pared, no expuesto al público. Tiene que tener un dispositivo de seguridad y tiene que haber una persona responsable de eso. Las condiciones para venderlo en farmacia son los consumidores que previamente tienen que estar registrados, se registran en el correo. Requiere del uso de software IRCA, es decir, no se puede pagar con dinero, es solamente vía POS, ¿no? Con débito, porque se hace a través de eso, del software del IRCA, que es quien controla lo que se vende. Tiene que tener el sistema biométrico para control de usuarios, en donde se pone la huella, y tiene que también un sistema de control del stock. La venta es de un máximo de 10 gramos cada vez que la persona va a comprar. El máximo por meses de 40, no de 30, les dije mal. O sea que 4 veces de 10 gramos puede ir a comprar. Tiene que estar en su empaquetado original, no puede estar fraccionado, no puede tener publicidad. Y bueno, el precio de venta lo establece la ley que sea ese que dice ahí, 30% sobre el costo de 0,90 dólares por gramo, que más o menos, que es el costo que les mostraba hoy. Los 5 gramos, 400 pesos, 420 pesos. Entonces, finalmente, el expendio en farmacia lleva como un puzzle de actores, ¿no? Tenemos la farmacia, los consumidores, tenemos al público, tenemos al IRCA y tenemos al ministerio, ¿no? O sea, hay varios actores implicados en la venta y el control de la venta del cannabis. Pero ¿qué pasa? Tenemos, como dice ahí, farmacias y farmacias. Dentro de nuestro país, diferentes instituciones, algunos de acuerdo con la venta y otros no. Entonces, por ejemplo, tenemos que Centros de Farmacias del Uruguay, que nuclea a todas las farmacias de Montevideo, tuvo una posición positiva con respecto a la venta. La Asociación de Farmacias del Interior, que nuclea a todas las farmacias del interior, también tuvo una posición positiva, firmaron con el IRCA la autorización. La Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, que tiene, nuclea las grandes cadenas farmacéuticas, Pharmashop, bueno, por ejemplo, también tuvo una posición positiva y firmó con el IRCA. Pero después tenemos a lo que es la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, en donde están todos los químicos, los cuales tuvieron una posición negativa, y son quienes están en contra de la venta en la farmacia. Y luego las farmacias que no están agremiadas a ninguna de estas, que bueno, no se pudo obtener tampoco datos. Entonces, bueno, tenemos varias opiniones.
¿no? Con respecto a esto, sobre estos mismos, los miembros de farmacias, los cuales dicen, en realidad de la Asociación de Farmacias del Interior, es como que se pusieron la camiseta y dijeron, nosotros aspiramos a ser los únicos distribuidores, porque manejamos todas las drogas que se consumen en el país, propusieron puntos de distribución, propusieron la venta de las drogas legales, es decir, se fueron ya hasta para otro lado. Pero sin dudas que también eso trajo aparejado algunos problemas, porque varios se quejaron, porque no constituyen al total de la farmacia, sino que son solo un 60%, y porque además tienen farmacias que no son afiliadas y que no reconocen las decisiones que toman estos gremios como propias, ni siquiera las acatan. Entonces, la receta para el acceso seguro o una medida sin remedio, que es la pregunta que surgía hoy cuando hablamos de venta de cannabis en farmacia. Y verdaderamente no vamos a saber, ¿tá? No vamos a saber porque no tenemos un expendio total en farmacias efectivo, porque tenemos una gran disparidad entre diferentes organismos y sindicatos en nuestro país. Entonces, bueno, es difícil finalmente poder lograr un consenso y establecer un panorama final. Pero, sin duda que el panorama que planteaban, lo que les mostraba hoy recién, la Asociación de Farmacia del Interior, que iban con todo el ímpetu, el verdadero panorama no es así, ¿ah? Porque por todo esto que les comentaba anteriormente. Entonces, también surge la pregunta si hay un margen de acción frente a esa negativa generalizada, y bueno, hay mucha incertidumbre y desconocimiento en los propios dueños de las farmacias, hay negativas de los químicos, como les comentaba hoy, entonces, bueno, no se sabe. Y si eso se puede considerar una política exitosa o qué alternativas hay, y bueno, en realidad, básicamente todo lo que les dije, sí está el marco regulatorio que establece de qué manera se debe de expender, qué cosas hay que tener presentes, de qué manera se debe de regular, pero bueno, en la sociedad hay una gran disparidad en base a diferentes respuestas, a diferentes organizaciones que integran a lo que es la farmacia en nuestro país, y bueno, y entonces hay muchas incógnitas con respecto a esto al día de hoy. Entonces acá solamente para mostrarles en nuestro país, en los diferentes departamentos, como por ejemplo en Artigas tenemos 10 farmacias, de las cuales 7 fueron contactadas y refirieron que ninguna venderá cannabis. En Salto, de las 15 que hay, 11 son afiliadas, se contactaron 8, también dijeron que ninguna venderá. En Paysandú, 22 farmacias, 15 contactadas, 2 venderán. Y bueno, y si miramos de manera general, tenemos que la gran mayoría no está de acuerdo en vender. Así que bueno, chicas, esto es lo que tenía para contarles sobre el cannabis. Espero les haya resultado interesante. Creo que, como vemos, en la mayoría de las farmacias establecen que no van a vender, pero por ahí les puede tocar alguna que sí venden, y bueno, tienen que conocer cuál es la reglamentación existente con respecto a esto. No se vayan que voy a pasar la lista. ¿Alguna duda? No, pues. ¿Pudieron entender? Sí, sí. Bien. Bueno, Tricia está. Tricia no. Esperen un poquito, voy a correr. Va a ser más fácil, voy a mirar los que están. Tenemos a Gabriela, Beatriz, Sí. Camila y Rocío.
Gabriela, Beatriz, Camila y Rocío. Gabriela, Rocío y Camila. Bueno, chicas, si no quedó ninguna duda, nos vemos el miércoles. Bárbaro. Ya les queda la tarea, ¿está? Bárbaro, Que gracias. pasen Chao, bien. chicas. Chau, chau. Chao, chao, chao.